Muy buenas, en esta ocasión vamos a descargar Clonecilla. Para ello vamos a poner en el navegador Clonecilla y vamos a entrar en la primera opción que nos ofrece el navegador. Una vez dentro le daremos en la opción de la descarga estable, la primera opción, vamos. Lo siguiente es la arquitectura. Si tu ordenador es de 32 bits tendrás que descargarla de 32. Yo en mi caso, como es de 64, lo dejo como está. Segunda opción, pues yo en mi caso lo voy a descargar como ISO. No lo quiero como zip, ya que lo voy a instalar con Rufus. Lo segundo lo dejamos como está. Ahora es el momento de darle a descargar. Ahora nos debería de aparecer la descarga en el lateral izquierdo. Vale, ahí la tenemos. Lo siguiente que haremos será descargar Rufus. Si ya lo tenéis, pues no tendréis que descargarlo. Para ello vamos a poner Rufus, entramos en la página oficial de Rufus. Vamos para abajo y si tenéis la posibilidad de descargar la 3.0 mejor que la 3.13, ya que está dando errores con Clonecilla, para que lo tengáis en cuenta. Vale, ahora damos en Rufus 3.13, que lo tenemos ahí. Yo en mi caso lo voy a descargar la versión portátil. Vale, ya lo tendremos ahí en el lateral izquierdo también descargándose. Una vez lo tengamos descargado, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar el programa de Rufus, la imagen ISO de Clonecilla y lo siguiente sería un USB mínimo 16 GB. Ahora ejecutamos Rufus. La primera opción que nos sale es conectar el pen USB. Lo conectamos. Vale, ahí ya no aparece. Cerramos esa ventana. Vale, ahí lo tenemos. La siguiente opción es seleccionar la ISO de Clonecilla. La seleccionamos, abrimos y ahora sí, pulsaríamos en empezar. Aquí el propio Rufus nos está dando la recomendación de hacer la grabación de la imagen como él nos dice. Aquí en esta opción nos está diciendo que se va a perder todos los datos que lleve dentro del lápiz. Le damos a siguiente y bueno, ya ha comenzado el proceso. Una vez que termine, ya tendremos creado el sistema de arranque o el boteable de Clonecilla para poder iniciar en otro equipo. Esta opción es muy similar a crear un USB de arranque con un Windows. Es prácticamente la misma opción. Por si queréis pegarle un vistazo, tengo algún vídeo por ahí donde explico cómo hacerlo también.